Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase. Espero que estén todos bien. Hola, hola. Hola. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, nivel 2. Bueno, en la clase de hoy, ¿cierto? Vamos a hacer unos ejercicios que están relacionados con el módulo 2. O sea, de hecho, es un resumen de lo más importante del módulo 2. Los ejercicios que vamos a hacer en clase están directamente relacionados con las actividades que aquí aparecen como en el módulo 2. ¿Ya? La idea es que primero hagamos ejercicios del mismo estilo, del mismo tipo, los hacemos juntos, y después de eso, ¿cierto? O sea, sería como en la primera parte de la clase, y en la segunda parte de la clase ustedes puedan hacer estas tres actividades, ¿ya? De tal manera que podamos dar por pasada el módulo 2 ya, si bien vamos a hacer las actividades hoy día, ya la próxima clase, en los primeros 20 minutos, haríamos la prueba del módulo 2 para poder ir cerrando ese módulo, ¿ya? Bueno, todos ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, yo la veo. Ya, perfecto. Entonces, bueno, como les comentaba, vamos a hacer 3 ejercicios relacionados directamente con las actividades de este módulo, ¿ya? El primer ejercicio, entonces, tiene las siguientes características. Estas son las preguntas, o lo que habría que hacer. Dice aquí, lo primero dice, cambia la tipografía, el tamaño y el estilo de las celdas para el texto según tu preferencia. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, unos datos, ¿ya? Estos datos tienen que ver con lo siguiente, son cuántos pasajes, ¿cierto?, se habrían vendido, pasajes que van desde Santiago a las diferentes ciudades, de Santiago a Antofagasta, de Santiago a Arica, de Santiago a Concepción, etcétera. ¿Ya? Esto que está aquí, esta columna representa el valor del pasaje, ¿ya?, para esa ciudad, de Santiago a esas ciudades. Acá tenemos cuántos pasajes se vendieron para cada uno de los destinos, ¿ya? Bueno, y acá hay una columna vacía que seguramente vamos a tener que llenar dependiendo de lo que nos vayan preguntando acá. ¿Mm? Ya, dice entonces, cambia tipografía, tamaño y estilos de celda para el texto según tu preferencia. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tomar el conjunto de datos completo y vamos a hacer, le vamos a colocar bordes, también vamos a colocar, vamos a cambiar el tipo de letra para ir cumpliendo con lo que nos piden acá en la lista, ¿ya? La idea es hacer algo que sea muy similar a las actividades para que ustedes después puedan hacer las actividades solos. Y por supuesto la prueba del módulo también tiene que ver directamente con lo que estamos mirando. Ya, entonces le cambiamos letra, ¿cierto? También vamos a cambiar el tamaño de la letra. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos aquí a ampliar un poquito. Esto lo vamos a, podemos ir aquí, ajustar el texto. Esto lo vamos a colocar ahí. Se fijan que tengo seleccionado este y entonces le puse que estuviera centrado y alineado, ¿cierto? Centrado y alineado, porque por ejemplo podría haber quedado ahí arriba o allá abajo, pero lo vamos a colocar ahí, para que quede justo en el centro.
Perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? Por ejemplo, podemos cambiarle el color al encabezado. Esto también podríamos colocarlo en negrita para que se destaquen más las ciudades. Perfecto. Y ahí ya tendríamos listo lo primero que nos están pidiendo, ¿ya? Que sería cambiar la tipografía, el tamaño y el estilo de la celda. Después dice calcular el total de dinero recibido para cada destino, ¿ya? Calcular el total de dinero recibido para cada destino y dejarlo en la columna E. Esta es nuestra columna E. Entonces aquí tenemos que calcular, ¿cierto? ¿Cuánto es el total en dinero que se vendió para cada uno de los destinos? ¿Cómo se haría? Alguien que nos vaya diciendo cómo se haría el cálculo de esto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Aló? ¿Sí? ¿Escuchamos? Sería igual marcar el valor del pasaje multiplicado por la cantidad de pasajes vendidos. Ya, perfecto. Ahí y ahí, ¿sí? Ahí, sí. Perfecto. Veamos qué es lo que nos entregaría. Perfecto. Ahí sería entonces la multiplicación entre estas dos filas, ¿cierto? Muy bien. Ujú. Esta sería una forma de hacerlo. Es decir, esta es la forma más común, por decirlo de alguna manera. Estamos multiplicando dos filas, ¿ya? Muy bien. Otra forma de poder escribir esto que está aquí es a través de alguna función, ¿ya? También les vamos a dar un pequeño barniz de eso porque si bien es cierto no lo ahondamos en este curso, pero es bueno que como concepto, ¿cierto? Lo podamos ver, ¿ya? Existen funciones que nos permiten obtener los cálculos, bueno, de diferentes cosas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos usar la función que se llama producto, ¿ya? Producto, coloco un paréntesis aquí, pero te lo voy a escribir con mayúscula para que quede igual al producto, paréntesis. Mira, cuando yo genero el paréntesis, automáticamente me indica los parámetros de entrada de esta función, ¿ya? Las funciones trabajan en base a los parámetros que nosotros les pasamos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos está indicando, Excel nos va ayudando, Excel ya sabe que nosotros escribimos la función producto, entonces me dice, mira, la función producto puede tener todos estos parámetros de entrada, ¿ya? Si se fijan, está el número 1, número 2, y aquí hay puntos suspensivos. ¿Qué significa puntos suspensivos? Que podrían ser muchos parámetros de entrada, o sea, yo podría estar multiplicando varios números al mismo tiempo, no solamente dos. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, habría que colocar el primer número, que sería ese. Luego, si ustedes se fijan, aparece el punto y coma. Se fijan que entre el número 1 y el número 2 existe un punto y coma. Porque ese es el separador. El separador que nosotros ocupamos. ¿Se acuerdan que nosotros validábamos que ocupábamos ese? Sí. ¿Mm? Entonces ahora viene el número 2. El número 2 correspondería a este valor que tiene acá. Y como no hay más valores, que si bien es cierto me dejaría poder entrar otros valores, pero como no hay más, ya que tenemos que multiplicar solamente estos dos, entonces cerramos nuestra función con paréntesis, presionamos Enter y entonces aquí tenemos el resultado de la multiplicación de ambas casillas, de ambas celdas, ¿ya? Entonces, las dos alternativas son válidas, es decir, esta, que es utilizar la función, y la otra, que es multiplicar C9 por D9, que era lo primero que habíamos hecho, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos hacer para que el resto de las celdas quede con su total de vendido que corresponde? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Tenemos que copiar todo de nuevo? ¿Es igual producto y la celda o hay alguna otra alternativa? Se tira todo hacia abajo. Ya, perfecto. Tomamos aquí la esquina, ¿cierto? Y presionamos
tiramos hacia abajo, y entonces ahí tenemos los cálculos por cada una de las filas, ¿cierto? Esta fila, ¿cierto? La multiplicación de esta corresponde a esta que está aquí, la multiplicación de esta corresponde a esa que está ahí, y así sucesivamente. Perfecto. Entonces ahí ya tendríamos cubierto el punto que nos preguntaban acá, decía calcular el total de dinero recibido para cada destino y dejarlo en la columna E. Ah, pero mira, aquí dice algo más, dice cambiando el formato a contabilidad con 2 decimales. Es decir, estos que están aquí tienen que quedar en formato contabilidad. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Cómo podríamos dejarlo en formato de contabilidad? ¿Cómo se cambia de formato la celda? ¿Recuerdan? Ya. Arriba donde dice general, cambiarlo. Donde dice general. A ver, ¿dónde estará ese? Porque lo que yo iba a hacer era lo siguiente. Bueno, aquí tenemos contabilidad. ¿Se fijan? Lo genera bien como contabilidad, pero al hacerlo por el mouse, el botón derecho del mouse, y nos vamos a formato de celda, a número, contabilidad, nos va a permitir también, además de cómo quedó aquí, además de cómo quedó ahí, ¿cierto? Nos permite dejar decimales, porque, bueno, acá, ¿cierto? Lo que nos decía era que el formato contabilidad con 2 decimales, cambiar el formato a contabilidad, ahí está contabilidad, perfecto, pero a 2 decimales, entonces le coloco 2 decimales, ¿ya? Y coloco aceptar. Y ahí entonces quedaría con los 2 decimales que me pide la tarea o el ejercicio que estamos haciendo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Estamos bien? Profe, ¿puede retroceder un poquito que no alcancé a notar? Sí, claro. A ver. Así es como estábamos originalmente. ¿Ah? Recuerden también que las clases quedan grabadas. ¿Ah? Todo lo que estamos hablando queda grabado en la misma plataforma. Entonces, en caso de que ustedes no recuerden algo o quisieran repasar, basta con que se metan a las clases grabadas y del día correspondiente y entonces van a poder repasar. ¿Mm? De todas formas, cierto, aquí estábamos originalmente y habíamos dicho, alguien dijo, mira, te puedes ir aquí donde dice general y presionar y buscar, cierto, seleccionar contabilidad. ¿Para qué? Para que quede con formato de contabilidad. ¿Es una opción? Sí, por supuesto que la es. Ahora, si nos vamos a lo que nos pide la tarea, que dice que formato contabilidad, pero además que quede con 2 decimales, entonces lo que podemos hacer es irnos con el botón derecho, donde dice formato de celda, buscar la opción contabilidad, y aquí nos dice, ¿cierto?, cuántas posiciones decimales. Entonces la tarea nos pide dos posiciones decimales, lo dejamos con 2. Y aquí, por ejemplo, está el símbolo peso, ¿ya? Si yo presiono ahí, aparecen un montón de símbolos de distintas monedas, ¿cierto? De distintas monedas del mundo, ¿cierto? Bueno, nosotros podríamos dejarlo con ninguno, es decir, sin el signo peso, como ahí aparece, o podemos dejarlo con el signo peso, y ahí está un ejemplo, cómo se va a ver, ¿cierto? Y le colocamos aceptar, y aparece con signo peso y con los 2 decimales que nos pide la tarea, cambiando el formato de contabilidad con 2 decimales, a contabilidad con 2 decimales. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Yo bien. Profe. Ya, perfecto. Bueno, después dice, mira, fíjate, dice, convierte la hoja de datos en una tabla. O sea, ¿esta cómo la podemos convertir en una tabla? Primero que nada, ¿quién se acuerda? ¿O quién nos puede dar una pista? Bueno, podemos posicionar. Dígame. En insertar, o sea, marcar la...
Ajá, La tabla y después insertar una... insertar una tabla, ¿sí? ¿A eso se Ahí, refiere o se refiere al gráfico? sí, no, a eso, insertar una tabla. Aquí dice, Eso. convierte la hoja de datos en una tabla, ¿ya? Hagámoslo hasta ahí. Después dice otra cosa, pero hasta aquí Mm, dice una tabla. ¿Aló? ¿Ya? Sí, dígame. Era seleccionar toda la tabla y después ir a gráficos recomendados, si no me equivoco. No, porque no estábamos pidiendo un gráfico, sino que Ah, estábamos, aquí sí, es dice, cierto. sí, convertirlo en una tabla. En Convertirlo en una tabla. tabla, claro. Fíjate que yo, claro, efectivamente yo podría tomar y seleccionar toda la tabla, pero ni siquiera eso es necesario, porque si yo me posiciono en cualquier parte dentro de esta parte de datos, yo puedo estar situado en cualquiera de ellos y yo le coloco insertar tabla y Excel automáticamente, como es inteligente, dice, ah, estás tratando de hacer una tabla de todo esto y solito me encierra, ¿cierto? En estos puntos suspensivos que tenemos acá, ¿eh? En esta área achurada, me dice, mira, esto es lo que tú quieres convertir en una tabla, ¿cierto? Y además me lo escribe acá, ¿viste? Va de la posición B8, me dice peso B, peso 8, que sería esta posición que estamos donde dice, perdón, donde dice pasaje de Santiago a, ahí está la B8, hasta la E18, que sería la E18 acá. Entonces está diciendo de aquí hasta acá, todo este rectángulo que se forma, ¿ya? Todo este rectángulo sería la tabla. Eso es lo que nos dice Excel. Automáticamente se da cuenta, ¿cierto? Y además nos da la opción de que le digamos si es que la tabla ya tiene encabezado. En este caso, sí tiene encabezado, que sería esta parte que tenemos acá. Entonces, sí tenemos encabezado. Entonces, colocamos aceptar. Y lo que sucedió entonces es que estos datos que estaban en la hoja se convierten ahora en una tabla, ¿cierto? Esta es una tabla que nosotros podemos cambiar aquí de formato. Se fijan que cuando se convierte en tabla, recordemos, esto ya lo habíamos visto, pero recordemos que cuando se convierte en tabla se genera automáticamente esta opción de menú. Esta opción de menú aparece cuando nosotros creamos una tabla, ¿ya? Y nos da varias opciones. Dentro de ellas, por ejemplo, aquí que podemos darle otro formato, ¿ya? Por ejemplo, y nos cambia toda la parte de datos. Toda la parte que está, donde están los datos, los cambia. Acá, por ejemplo, vamos a ir aquí a inicio, le vamos a cambiar el color a las letras, nos va a quedar así. Esto sí lo vamos a dejar con, aquí vamos a achicar un poquito para que se vea mejor, ¿ya? Y esto lo vamos a colocar, ajustar y ajustar. Ahí se ve un poco mejor, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla, ya hemos cumplido con casi 2 de las tareas, ¿cierto? Tenemos, no, si ya tenemos esta está lista, ¿cierto? La vamos a ir pintando ya. Esta la tenemos lista. Esta también está lista, ¿cierto? Y acá dice, convierte la hoja de datos en una tabla y aquí y después protege solo la columna D. Protege la columna D. ¿Qué significaba que proteger una columna? Proteger una columna significa que cuando una persona se posicione acá, no pueda hacer esto, ¿cierto? Mira, le acabo de cambiar la cantidad de pasajes vendidos, ¿ya? La persona no puede hacer esto. A lo mejor sí va a poder hacer esto, porque lo que me está diciendo aquí, que quede protegida solo la columna D, y esta es la columna D. O sea, si una persona se posiciona acá y le quiere cambiar el precio al valor del pasaje, que va a Arica, decía ahí 66.000 pesos, Santiago a Arica, lo vamos a cambiar a, no sé, a 60.000 pesos, ¿cierto? Y claro, la persona los puede cambiar. Entonces, ¿qué nos dice la tarea? Dice, convierte la hoja en una tabla, y eso ya está listo. Y después protege solo la columna D. Esta columna la vamos a proteger, es decir, que la persona a quien nosotros le vamos a pasar esta plantilla, esta planilla, no la pueda modificar, no puede modificar esto. ¿Podría modificar los otros? Sí, ok, que modifique cualquier cosa, pero esta columna no debe ser modificable.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, y ojo con lo que les voy a mostrar aquí, es lo siguiente, ¿ya? Me voy aquí a esta esquina, ¿ya? Donde aparece este triangulito pequeño acá arriba, lo presiono y eso lo que hace automáticamente es seleccionar toda la hoja, ¿ya? Cuando tengo seleccionada toda la hoja, me posiciono en cualquier parte de la hoja, ¿ya? Mira, bueno, aquí en este caso, ya, yo presioné el botón derecho porque yo quería ir a formato de celda, ¿ya? Me voy a formato de celda y dentro de formato de celda, que estoy como cambiándolo, en este momento es como, cualquiera pensaría que le quiero cambiar el formato de este estilo, ¿cierto? De contabilidad, a número, a toda la hoja, pero no, lo que yo ando buscando con entrar a esta parte es venir aquí a la viñeta proteger, se fijan, la viñeta proteger, y lo que voy a hacer es deseleccionar el bloqueo, o sea, lo voy a dejar desbloqueado. Voy a desbloquear la hoja completa. Desbloqueo la hoja completa. Coloco aceptar. Lo que acabo de hacer, ¿cierto? Que en formato de celda existe una viñeta que dice proteger, y dentro de ese proteger yo desbloqueé toda la hoja, ¿cierto? Todas las celdas de la hoja. Ya. Ahora que está todo desbloqueado, miren, si yo me voy a cualquiera de estas, o a un conjunto de estas, a un subconjunto de estas, presiono aquí, me voy a donde dice formato de celda, y en proteger, se fijan que está deseleccionada la opción bloquear, ¿ya? En otras palabras, está desbloqueada, ¿cierto? Está desbloqueada. Cualquiera, yo me posiciono en ese, voy acá, formato de celda, y está desbloqueado, porque hicimos un desbloqueo masivo, ¿cierto? Ese es el primer paso. Segundo paso, selecciono la columna que yo quiero proteger, y esta que yo quiero proteger, presiono botón derecho, me voy donde dice formato de celda, y le coloco bloquear. En la viñeta proteger, coloco bloquear, bloqueada, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy bloqueando específicamente esta columna. Resumamos, lo primero que hicimos fue desbloquear la hoja completa. Y ahora estamos bloqueando, ¿cierto? La columna que queremos dejar protegida. Si yo tomo cualquiera de estos, le hago botón derecho, me voy a formato de celda, va a estar bloqueado. Si tomo cualquiera de estos otros, este mismo que está aquí al lado, y voy y digo formato de celda, veo que está desbloqueado, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya, entonces, esto que está aquí es lo único que quedó bloqueado. ¿Ok? Ahora que estamos en esta posición, o en esta parte, nos vamos aquí a datos, y aquí, en esta opción pequeñita, dice validación de datos. Ay, no, perdón. Ay, no, espera. Un segundo, por favor. Un lapso mental. Estamos aquí, ¿cierto? Y vamos a bloquear. Nos vamos aquí a revisar. Nos vamos a revisar, ¿ya? Y en revisar, nos vamos aquí donde dice proteger hoja, ¿ya? Presionamos y le vamos a colocar una contraseña, ¿ya? Cualquier contraseña. Vamos a colocar la contraseña 1, 2, 3, para que nos acordemos. Aceptar. Me dice que tengo que repetir la contraseña. 1, 2, 3. Aceptar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que acaba de suceder? Lo que acaba de pasar es que esta columna ahora, si yo trato de modificarla, voy a presionar cualquier tecla de número, entonces automáticamente me dice que no es posible modificar. Cualquiera de estas no la va a poder modificar, ¿ya? En cambio, si alguien quisiera
cambiar cualquiera de estas, por ejemplo, esta que decía 30.000 pesos, lo voy a dejar en 35. Se fijan, sí la puede modificar. Entonces, con esta opción que acabamos de ver, lo que está pasando, o cambiar aquí el nombre, no sé, pues aquí Concepción, ahora le va a colocar otro nombre, cualquiera, ya. ¿Listo? Y lo cambió sin ningún problema. ¿Por qué? Porque como, si nos vamos aquí, bueno, aquí no me va a mostrar el formato de celda, porque como lo tenemos protegido en este momento, está protegido, tenemos un sector protegido, no me deja cambiar el formato de celda a ninguna celda de las que está acá, ¿ya? Sí la puedo modificar la celda. Habíamos dicho aquí Concepción. Ya, entonces tenemos que podemos modificar cualquier parte de la hoja menos esta columna, ¿ya? ¿Recuerdan cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue que nos fuimos a formato de celda y este trocito o esta columna la dejamos como bloqueada y todo el resto está desbloqueada, ¿ya? ¿Cómo lo podemos desproteger o cómo podemos hacer que lo pueda modificar nuevamente? Nos vamos aquí donde dice desproteger hoja, seleccionamos y aquí, ¿cierto? Vamos a colocar nuestra clave, que era 123, y ahora entonces, si yo me voy aquí y le cambio, voy a poder cambiar sin ningún problema. ¿Se fijan? Ahí ya lo pudimos cambiar. Profe, entonces no basta con solo bloquear la columna, hay que protegerla. Exactamente. O sea, claro, o sea, para que no pueda, para que no se pueda modificar esta columna, tienen que cumplirse esas dos cosas. Nos vamos aquí, dice formato de celda, y aquí tiene que estar bloqueada, ¿ya? Aquí donde dice viñeta, proteger, ¿cierto? Tiene que estar bloqueada. Recuerden que cuando uno recién entra a formato de celda, lo normal es que esté activada esta viñeta, la que dice número. Pero si se van aquí hasta el final, dice proteger, y ahí tiene que estar bloqueada, ¿ya? Mira, hagamos el ejercicio de que esté desbloqueada. Mira, no va a estar bloqueada. En este momento no está bloqueada y tampoco está protegida. Eso significa que una persona va y cambia el valor sin ningún problema. Alguien dice, no, es que yo no quiero que cambien el valor. Entonces voy, selecciono esto. Recuerden que lo tenemos sin bloquear, ¿cierto? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué pasa si no está bloqueado? Si no está bloqueado, yo lo seleccioné, me vine, protegí, le coloqué 1, 2, 3 de nuevo, 1, 2, 3 otra vez, y yo quedé feliz porque nadie va a poder hacer un cambio aquí en esta lista, perdón, en esta columna. Pero resulta de que sí lo pueden hacer. Mira, ¿ves? Sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque no basta solamente con protegerla, ¿cierto? Además de protegerla, tiene que estar en el formato de celda, tiene que estar como bloqueado esto, el sector que yo quiero proteger. ¿Entiendes? En este momento, como está protegida, si yo voy aquí, esto está deseleccionado, o sea, no puedo entrar al formato de celda. ¿Cómo tendría que hacerlo para que quede bien? En este caso, me voy aquí, coloco 1, 2, 3, ¿cierto? Mi clave, para que ahora sí me libere esto. Botón derecho, ahora sí puedo entrar a formato de celda, me voy a proteger y bloqueo. Acepto. Y ahora sí, pues ahora voy a proteger. 1, 2, 3. 3. Y ahora sí, aunque quieran cambiarlo, no lo van a poder cambiar. ¿Se entendió? Con eso solamente estamos dejando protegido Profe, ahora esta entendí, columna. yo pensé que solamente se podía bloquear nomás. Ah,
No, porque el bloqueo solo, sin la protección, tampoco sirve. Si tú si le colocas bloquear solamente, igual van a poder modificarla. Ujú. Pero ahora me quedó claro. Perfecto. Entonces, habíamos dicho convertir en una tabla y después proteger solo la columna D. Ya lo hicimos, aprendimos bien cómo se hacía. Perfecto. Y luego, ¿cierto? Para terminar este ejercicio, nos dice guardar el archivo con contraseña final. ¿Ya? ¿Cómo? Ya. ¿Quién recuerda cómo se guardaba con contraseña final? La contraseña del archivo, no de la hoja, sino que del archivo. ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo lo guardamos? Hay que ir a archivo. Perfecto. Me perdí. ¿Cuál sería? Archivo, ¿Cuál sería? Alguien que nos inicio. ayude. Inicio no. Información. Información, muy En bien. información. Proteger libro Proteger libro y y Contraseña. cifrar con contraseña. cifrar con contraseña. Muy bien, cifrar con contraseña. Aquí, siempre vamos a usar, para todo efecto, vamos a usar la contraseña 1, 2, 3. ¿Ah? Y así no nos vamos a olvidar ninguno. Todo siempre va a ser 1, 2, 3 de aquí para adelante, ¿vale? En las tareas, en las pruebas, en las actividades, siempre, si que nos pide contraseña, 1, 2, 3. ¿Ya? Y aquí me vuelve a pedir, ya, 1, 2, 3, acepto, ¿cierto? Y ahora sí, tenemos configurada contraseña para todo el archivo. Mira, vamos aquí ahora, vamos a colocar guardar como, ¿ya? Nos vamos a venir aquí, vamos a crear una carpeta aquí en el curso de la tarde, ejercicios del día 26 del 7, ¿ya? Y entonces, aquí lo vamos a ejercicio 1, listo. Listo. Estamos. Entonces, vamos a ver si es cierto. Lo vamos a cerrar. Nos vamos a ir a la carpeta. Vamos a ver si es verdad. Cuando yo abro la carpeta, doble clic. Acá está, ¿eh? Aquí me está viendo. Esto que estamos viendo acá atrás es otra plantilla, no es la que nosotros cerramos, ¿se fijan? Entonces, lo primero que está haciendo aquí es abrir el espacio para la contraseña. 1, 2, 3, presionamos, y ahora sí abrió el archivo que nosotros estábamos trabajando. ¿Mm? Perfecto, entonces, hemos cumplido con toda la tarea que nos pedía, ¿cierto? Esta parte. Ya. Entonces ahora vamos a cerrar, o no, lo vamos a dejar así, para pasar a la siguiente tarea, o al siguiente ejercicio. Ya. Este ejercicio nos habla de otra materia o de otras cosas que estamos aprendiendo, ¿ya? Dice, por ejemplo, ahí, dice, crea una regla de validación. Estas son las reglas de validación, ¿ya? Para las celdas B9 y B14, ¿ya? Aquí está, esta es nuestra columna B, y aquí está el B9, la fila, columna y fila B9, aquí, y de aquí hasta aquí está la B14, dice, aquí está la B9 a la B14. Dice que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear una regla de validación, ¿cierto? Que permita solo los números entre el 25 y el 35. Es decir, la idea es que, supongamos que ustedes crearon una planilla y se la pasaron a una persona para que llenara sus datos, y en este sector solamente pueden ir números del 25 al 35, que es lo que nos pide el ejercicio. Profe, Dígame. solamente dice B9 y B14, no dice la columna de la B9 a la B14. Claro, pues, es que habla de celdas, como las celdas siempre son una sola. Por ejemplo, esta celda
Esta es la celda B9, no hay otra celda B9. Siempre es B y 9, que en esta intersección de la planilla, ¿cierto? Esa es la celda B9. Las celdas son únicas, siempre. Aquí está, por ejemplo, la celda B10 y la B11 y la B12. Y si yo me paro en esta, por ejemplo, sería la E11. Sí, no, que por eso le decía, porque como decía celda B9 y B14, usted había marcado la B9, la B10, por eso le decía, que decía solamente celda B9 y B14, esas dos celdas, no todas las celdas. Tiene razón, sí, tiene toda la razón. Está mal redactado esto que dice. Crea una regla de validación de los datos para celdas desde el B9 desde la B9 a la B14. ¿Sí? ¿Ahí sí? Profe, entonces sería desde la B9 a la B14, no la B9 Sí. y 14. Exacto. Sí. Desde la B9 a la B14. Ya. Perfecto, ese sería, ¿ya? Este es el intervalo, este es el rango, ¿ya? Muy bien, bien la acotación, ¿ah? Bien. Entonces sería en este espacio, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que la persona que va a llenar la planilla, ¿cierto? Coloque números que vayan entre el 25 y el 35. Si coloca cualquier otro número, le genere un error controlado, por supuesto, ¿ya? Un error que nosotros mismos vamos a escribir para que lo vamos a configurar para que la persona sepa en qué se equivocó, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos acá, seleccionamos primero todo este sector, o esta celda que nos pide la tarea. Nos vamos aquí a la viñeta datos, y dentro de la viñeta datos, tenemos acá en este rincón, dice validación de datos, ¿ya? Validación de datos. Presiono validación de datos, entonces se va a levantar esta pantallita de validación de datos, ¿ya? Que tiene 3 viñetas, ¿ya? Aquí donde dice validación de datos, yo me vengo acá y digo, ¿qué es lo que vamos a permitir? Entonces aquí vamos a decir números enteros. Quiero que aquí solamente se puedan escribir números enteros, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿pero qué tipo de números enteros? ¿Qué es lo que tienen que cumplir? ¿Qué condición tienen que cumplir? Y aquí están las condiciones. Mira, si yo presiono aquí, me muestra una serie de posibles condiciones. Por ejemplo, puede ser un número entero que sea mayor que algo que yo le diría, menor que, o mayor o igual que, menor o igual a tal número, o que sea distinto, es no igual a tal número, ¿no? Que no esté entre tal y tal número, o que esté entre tal número. La tarea aquí nos dice de que la idea es que pueda la persona escribir números entre el 25 y el 35, ¿cierto? Ya, entonces vamos a colocar aquí entre, a ver, 35, sí, ahí está, 35. Entonces dice, aquí en este sector, vamos a permitir que se escriban números enteros y que cumplan con que sean ¿entre quién? Entre el 25 y el 35, ¿ya? Aquí le estamos dando el intervalo, ¿ya? Entre 25 y 35. Y colocamos aceptar. Antes de colocar aceptar, fíjense, era lo que les decía. Acá dice mensaje de error. Esta es una viñeta que nos permite escribir a nosotros un mensaje que sea coherente a lo que nosotros estamos pidiendo, ¿cierto? Que sea entre 25 y 35. Entonces aquí podemos colocar aquí como título números válidos. Y acá podemos colocar Profe, ¿es necesario poner un mensaje de error? No, no es necesario. No es necesario. Si no le coloca, va a aparecer uno que es por defecto, pero que a mi juicio yo pienso que a lo mejor sería mejor colocar uno. Si quieren lo ponen, ¿cierto? Si no, no. Pero yo sí lo colocaría. ¿Por qué? Porque esto le está diciendo específicamente a la persona cuál es el problema que tiene al escribir un número.
No es un, aquí, por ejemplo, le voy a colocar yo así, el número válido. Solo es posible, las alternativas son entre 25 y 35. Listo. Acá incluso ustedes le pueden cambiar el bonito este, ¿cierto? Le pueden colocar el tipo advertencia, tipo información, pero este como es un error, le colocamos la X, ¿ya? Entonces ahora ya le dijimos que número entero, que estén entre el 25 y 35, y le colocamos este mensajito, por si acaso alguien coloca otro número, coloco aceptar, y ahora, si yo me voy aquí, y coloco, por ejemplo, el número 27, no hay ningún problema. Pero si coloco el 12, y presiono en cualquier parte, me aparece el error que ustedes mismos o que acabamos de configurar. No es un número válido, las alternativas están entre el 25 y el 35. Con este mensaje, como es un mensaje directo, que nos indica, en el fondo, le está diciendo a la persona que está llenando la planilla, cuáles son las posibles alternativas, ¿cierto? A lo mejor ustedes podrían, en su momento, si necesitan de esta opción o de esta característica de Excel, de validación de datos, a lo mejor podrían aquí ser un poquito más extensos en decir, el 25 corresponde a tal cosa, el 26 corresponde a tal cosa, de tal forma que la persona, si va a colocar el número ahí, va a saber de qué se trata ese número, ¿cierto? El 25 corresponde a, no sé, persona soltera, el 26 casado, el 27 separado, el 28, qué sé yo. ¿Ok? Por decir un ejemplo. Entonces aquí, cualquier número que esté entre el 25 y el 35 no va a tener problema, pero si colocamos, no sé, cualquier otro, nos va a arrojar el error. Entonces lo que estamos haciendo ahí es una validación, ¿cierto? Estamos validando que sean números y que estén entre tal rango y tal rango, ¿cierto? ¿Cómo lo hicimos? Tenemos aquí, seleccionamos, nos venimos aquí a datos, dentro de datos, validación de datos, configuración, y aquí le escribimos la configuración que nosotros le pedimos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quedó claro, cierto? Y acá el Sí, a mí mensajito, me quedó claro. y aquí Sí, el profe, mensaje de estuvo error, claro. perfecto, perfecto. Y aquí el mensaje de error en caso que lo quieran colocar. Y aquí la configuración. Ya, tenemos entonces el primer punto, prueba superada. Vamos con la segunda. Dice, crea una lista en celda C9, en la celda C9. ¿Cuál es la celda C9? C y 9, o sea, aquí. En esta. La voy a marcar de otro color, ¿ya? Para que la podamos diferenciar. Ya la vamos a ahí. En esta celda, que es la C9, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, crea una lista en la celda C9 con 4 opciones escritas, ¿ya? Y después dice una lista en la C10 con referencias de la columna F. Ya, aquí tenemos dos preguntas en una. La primera llega hasta aquí. Dice, crea una lista en la celda C9, que es esta celda, con 4 opciones escritas. Ya, no nos están pidiendo nada en específico, que sean 4 cosas escritas acá. Entonces yo me puedo posicionar por acá, por ejemplo, y entonces escribo, no sé, por ejemplo, blanco, negro, azul, ya, rojo, listo. Y ahí tengo, ¿cierto? Aquí tenemos una lista con 4 elementos, en este caso son colores. Ya, y ahora, cómo voy a vincular estos datos con esta celda? ¿Cómo se hace? Me posiciono en la celda donde se va donde yo quiero validar el dato, ¿cierto? Aquí es donde la persona va a escribir el dato. Me posiciono ahí, me voy a datos, me voy de nuevo aquí a validación de datos, y aquí en configuración, yo le digo que va a ser una lista, ¿ya? Es esta lista que tenemos aquí. Y de hecho aquí me pregunta, inmediatamente Excel me dice, ok, va a ser una lista, ¿y de dónde viene esa lista? ¿Cuál es la lista?
con la cual tú vas a validar. Entonces aquí, donde dice origen, ¿cierto? Yo puedo ir aquí a este botoncito, y aquí yo puedo con el mouse seleccionar directamente acá. Se fijan que ahí arriba va cambiando ahí arriba, en la variación de datos, la configuración. Si yo selecciono todo hasta ahí, entonces automáticamente se escribió acá. ¿Ya? Las posiciones que van de aquí hasta acá, le coloco aceptar, acá presiono aceptar, y aquí quedó, ¿cierto?, nuestro origen de datos. También acá, lo mismo, podemos colocar un mensaje de error que diga colores, ¿ya? Colores, y color no válido, ¿ya? Sí. Color no válido, aceptar. Entonces, se fijan, mira, automáticamente apareció acá al tiro, digamos, lo reconoce automáticamente, y aquí me está mostrando la lista con los valores que puede tomar esta celda. Si yo presiono cualquiera de esos y paso a otra celda, no, pues en este caso es esta celda, porque esta es la única que aquí tenemos la validación, porque acá no hay ninguna validación. ¿Ya? Si yo me posiciono aquí y me voy aquí donde dice validación, ¿cierto? Me lo tomo como nada, mira, aquí no hay ninguna validación, porque la validación la habíamos hecho específicamente para la celda C9, ¿se acuerdan? Entonces ahí no hay nada. Es aquí donde está la validación. ¿Qué pasa si yo aquí le escribo cualquier otra cosa, ¿cierto? Ya, amarillo. Entonces me aparece el mensaje de error que habíamos configurado y dice color no válido. ¿Ya? Mira, vamos aquí, voy a ir de nuevo acá, validar, y voy a eliminar el mensaje que le habíamos puesto, ¿ya? No pusimos mensaje. No pusimos mensaje, ¿ya? Solamente está aquí la configuración que dice que aquí esto se va a validar con respecto a la lista que está aquí, ¿cierto? No tenemos mensaje. Colocamos aceptar. Mientras yo selecciono alguno de estos, no hay ningún problema. Si yo coloco café, me voy acá, y entonces me va a generar un mensaje que lo trae Excel, ¿cierto? Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. ¿Ya? Y esto, ¿cierto?, es lo que está enviando Excel en este caso. Ya, como nosotros no configuramos un error, entonces lo tira uno por defecto. ¿Ya? Perfecto, entonces estamos listos ahí con esta parte hasta aquí. ¿Ya? Que creamos en la celda C9, ¿cierto? Colocamos una lista con 4 opciones. Después dice, en la celda C10, aquí en esta celda, que la vamos a pintar también de otro color, ¿ya? En esta celda dice qué hay que hacer. Dice que hay que, en la lista en C10, con referencias en la columna F. ¿F? ¿No es la G? Bueno, sí, la G quedó corrido acá. Quedó corrido. G. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, es parecido al anterior, en el sentido que tenemos que hacer aquí una validación, pero aquí ya nos habían dado los datos, son todos estos que tenemos acá. Entonces, si yo voy aquí, o sea, me posiciono aquí, me voy donde dice datos, validación de datos, la configuración, una lista, y me va a preguntar cuál es la lista. La lista está aquí. Selecciono todo, aceptar, y bueno, acá podemos colocar o no, nos vamos aquí, aceptar. Y entonces ahora ya tenemos toda la lista. Alguien dirá, oye, profesor, ¿y qué pasa si aumenta una ciudad más? Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo puedo escribir aquí la ciudad, ¿cierto? Me posiciono acá, me voy a la validación de datos, y aquí donde dice origen, voy a marcarlo de nuevo, y ahora voy a agregar, ¿cierto?, esta nueva ciudad. O sea, selecciono a todos más la nueva ciudad. Selecciono aceptar,
Entonces ahora vengo acá y ahora ya tenemos, a ver, acá está, ¿ven? Talca. Perfecto. Y lo mismo, si anotamos cualquier cosa nos va a generar el error. Si seleccionamos uno de aquí, no hay ningún problema. Entonces, esta es la validación de datos. ¿Ah? ¿Cómo funciona la validación de datos? Se selecciona ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a datos y luego aquí donde dice validación de datos. Ahí, la primera opción, validación de datos. ¿Ya? Perfecto. Ya, estamos listos con la segunda prueba superada. Vamos a la tercera. Dice guardar el archivo con contraseña final. Ya, entonces nuevamente tenemos que guardar nuestro archivo ahora, nuevamente con contraseña. Y ya aprendimos a hacerlo, lo hicimos recién, ¿cierto? Nos vamos a, aquí archivo, información, proteger el libro, cifrar contraseña, 1, 2, 3. Siempre vamos a colocar 1, 2, 3, para que no nos olvidemos, 1, 2, 3. Y listo. Guardar como. Aquí. Y este es el ejercicio número 2, que lo tenemos listo. Estamos listos con el ejercicio número 2. ¿Hasta aquí alguna duda? Excelente. Vamos al ejercicio número 3. Ya. Acá tenemos el ejercicio número 3. Dice, esto tiene que ver con orden, ¿ya? Y con los subtotales, ¿ya? ¿Cómo se genera un subtotal? Entonces, la primera parte de la tarea dice, ordena la información basado en la columna de productos. Ya, estos son productos, ¿ya? Productos del mar, en este caso, ¿cierto? Tenemos camarones, jaivas, salmón, camarones de nuevo, porque hay otra fila, almejas, salmón de nuevo, pulpo, etc. ¿Ya? Diferentes productos del mar. Y esto que está aquí es lo que se ve, la cantidad de kilos que se vendieron en enero, en febrero, en marzo, en abril, y así sucesivamente, ¿ya? La cantidad de kilos que vendimos por cada uno de estos productos. Entonces, ¿qué dice aquí? Ordena la información basado en la columna productos. Para eso yo puedo posicionarme aquí puede ser en toda la columna productos o simplemente en la primera posición. Me voy acá donde dice ordenar y puedo ordenar en forma alfabética, por ejemplo. Presiono y automáticamente me dejó ordenadito todas estas filas, ¿ya? En orden alfabético, ahí tenemos las almejas, camarón, choros, corvinas, jaivas, pulpo, reineta, salmón, trucha. Ya. Tenemos entonces ordenada nuestra información. Ahora, tenemos lista la primera parte. Segunda parte dice, crea el subtotal para cada mes y el total de las ventas. ¿Ya? Entonces, crea el subtotal de cada producto. Bien, le faltó acá, para que sea más específico. Crea el subtotal de cada producto para cada mes y el total de las ventas. ¿Cómo se crea o cómo se genera el subproducto? O sea, el subtotal. El subtotal, en este caso es el subtotal por cada producto, ¿cierto? Entonces, yo me posiciono en la columna de producto, ¿ya? Me voy entonces donde dice datos y me voy acá donde dice subtotal, ¿ya? Presiono subtotal, se levanta una pequeña pantalla que me dice, bueno, lo subtotal, ¿en base a qué lo vas a hacer?
Entonces aquí me da todas las opciones. ¿Lo vas a hacer en base a la columna de productos o a la columna del mes de enero, febrero, marzo, abril? Ya, nosotros seleccionamos productos. O sea, yo quiero que me haga un subtotal por cada uno de los productos. Entonces, por eso selecciono productos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Me dice Excel. ¿Quieres sumar? ¿Quieres hacer un recuento, un promedio, sacar el máximo, el mínimo? ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer la suma. ¿Y la suma de quién? Me dice Excel. Quiero hacer la suma para cada uno de los meses, pero por cada uno de los productos a su vez. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo quiero saber, por ejemplo, de almejas, ¿cuántas almejas se vendieron en el mes de enero? Recuerden que lo único que hicimos acá fue agrupar, ¿cierto? Se agruparon todos los, por decirlo de alguna manera, los registros, ¿cierto? O las filas que hablaban de las almejas, en este caso, ¿sí? Todas las almejas acá, los camarones acá, etcétera, los agrupamos. Entonces aquí yo le estoy diciendo que por cada uno de los productos me haga una sumatoria, que sería, por ejemplo, enero sumar todo esto, febrero sumar todo esto, solo de las almejas, marzo solo esto de las almejas y así sucesivamente. ¿Ya? Y quiero que lo haga para enero, febrero, marzo, abril y mayo. Además, fíjense acá, dice, ¿hacer un salto de página entre los grupos? Sí, para que exista una separación entre los grupos, ¿ya? Al tener esto listo, le coloco aceptar y mira lo que va a pasar. Se genera, ¿cierto? Aquí se genera una nueva fila que dice, por ejemplo, total de almejas, ¿ya? Entonces aquí estamos haciendo un recuento. Aquí tenemos la sumatoria o los subtotales, ¿cierto? Que van desde aquí hasta aquí, para el mes de enero, de aquí hasta aquí, mes de enero, el mes de febrero hasta aquí, el mes de marzo, ¿cierto? Hasta en las puras almejas, abril y mayo, ¿ok? Entonces aquí está el subtotal por cada uno de los meses para este producto. Lo mismo ocurre para el siguiente producto y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, fíjense que aquí, en este rinconcito que está por acá, tenemos este cuadrado. Y uno dice, bueno, ¿para qué sirve este cuadrado? Si lo presiono, fíjate que lo que hace es ocultarme el detalle y me deja solamente el resumen. ¿Para quién? Para, aquí dice total almejas. Voy a abrir aquí un poquito esto. ¿Ya? ¿Viste? Aquí está total almejas. Entonces aquí, si yo presiono ese, total camarones, total de chorito, total de corvina, total jaivas, total pulpo. ¿Se fijan? Entonces aquí podemos apreciar de una manera más fácil los totales. ¿Ya? Escondemos en el fondo, y si yo abro ahí, se abre el detalle de eso, pero yo quiero ver los totales, ¿no? Entonces aquí tengo la visión de todos los totales, ¿ya? El total de almejas para enero, febrero, marzo y ahí. El total de camarones para enero, febrero y ahí. Y además, esta opción del subtotal que acabamos de aprender, subtotal, me genera en forma automática, sin que yo le diga nada, un total general, que en el fondo es la sumatoria de todos estos subtotales. Esto se sumó todos estos subtotales y dio, en enero se vendió esta cantidad de productos. ¿Ya? Y esto que está aquí es el resumen por cada uno de los productos. Pues para este producto, todo. Para este producto, esa cantidad. Y este es el total de todos los kilos de productos que se vendieron para enero. Luego febrero, marzo, abril y mayo. Profe, y después nosotros podemos tener un total de los 5 meses de venta total. Sí, por supuesto. Podríamos, por ejemplo, si yo hago esto para acá y presiono inicio, sumar, dame un segundo. A ver. No, espera un poquito. Dame un segundo. Aquí tenemos la sumatoria, todos los totales, ¿cierto? Entonces, espérate, si lo coloco acá, déjame ver. Ahí está. Esto que está aquí sería la sumatoria de todos los totales generales. Aquí yo tengo la sumatoria de los totales generales. ¿Se fijan?
Ahora, esto yo lo podría colocar acá abajo, donde yo quiera. O sea, básicamente lo hice así para aprovechar el símbolo que está ahí, pero imagínate que tú lo quisieras colocar ahí abajo. O sea, yo quiero que aparezca aquí. Entonces, aquí podríamos colocar, a ver, total de ventas, ¿ya? Vamos a colocar así, total de ventas. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la sumatoria de todos estos que están aquí. Para eso, yo recomendaría usar la función suma. Suma. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Abro el paréntesis aquí y selecciono toda esta fila que tenemos acá y luego cierro, presiono Enter, y entonces aquí tenemos el total de toda la venta, digamos. La venta total independiente de cuál producto sea. Ahora, si ustedes quisieran, yo hablaba acá, por ejemplo, de kilos de producto. ¿Cuántos kilos de producto se vendieron? Supongamos que esto sea un supermercado grande o no sé, porque aquí tenemos hartos kilos, estos 5.000 kilos al mes, que bien nos va. ¿Cómo vendemos, no? 7.000 de choritos y así. Bueno, entonces tenemos toda esta cantidad de kilos y a lo mejor ahí nosotros también podríamos tener en otra tabla, ¿cierto? En una tabla aparte a lo mejor podríamos tener el precio para cada uno de estos productos. Entonces hacer un cruce entre el total general, ¿cierto? Con la tabla de precio, y entonces podríamos tener la cantidad de dinero y también después tener el total en dinero. ¿Se entiende, no? Se entiende, profe. Pero ¿cómo se podría hacer esa cruce? A ver, hagamos. Vamos a hacer aquí otra tablita que se llama, bueno, primero aquí productos, ¿ya? ¿Cierto? Ya. Vamos a aprovechar esto mismo para... Vamos a colocar aquí. Vamos a borrar la palabra total. Esto es para saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cierto? Aquí tenemos... Ya. Entonces aquí tenemos aquí tenemos nuestro producto y acá vamos a anotar, aquí para que quede más bonito, vamos a colocarlo ahí, y aquí vamos aplicando todo lo que hemos aprendido, en negrita, vamos a colocar en Arial 12, ya, listo. Acá vamos a colocar este valor kilo, ya, valor kilo, ya. Recordemos que acá eran cuántos kilos de cada producto, ya. Se vendieron, por ejemplo, 1.700 kilos de corvina, y así, salmón se vendió 2.500 kilos en enero, qué sé yo. No va, pero espectacular. Entonces, acá, Arial, listo. Bueno, el kilo de almeja lo vamos a dejar en 3.000 pesos, ya. Acá tenemos camarones, estos son más caros, lo vamos a colocar en 6.000 pesos, no sé, ya, 6.000 pesos. En realidad son más caros, pero le vamos a colocar eso. Choro vamos a dejar en 3.500, ya. Corvina vamos a dejar en 5.000. En las jaivas no sé, a 2.500. El pulpo a 3.000. Reineta a 3.600, ya para que no queden todos iguales. Salmón a 7.000. Y las truchas son a 6.500 kilos. Ya, listo.
Ya, pues listo. Entonces aquí tenemos una tablita con los valores por kilo, valor por kilo de cada uno de nuestros productos. Entonces ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un cruce de esto, podríamos hacer lo siguiente, ¿eh? Sería 13 de 24. O aquí podríamos colocar, por ejemplo, de venta, aquí vamos a colocar total, total de venta en dinero, ¿ya? Total de venta en dinero para cada uno. Entonces aquí podríamos hacer, por ejemplo, a ver. O acá la mujer. Vamos a poner acá, vamos a hacer como un resumen, ¿cierto? Este resumen. Ya, entonces aquí, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir que es el producto, ¿cierto? Con mayúscula. Un producto entre esto, ¿cierto? Punto y coma, y la suma de todo esto. Ahí. Ya. Número estratosférico, pero ese es el número. Porque se supone que vendimos unas cantidades, pero una locura aquí. En mayo, por ejemplo, vendimos 19.000 kilos de almeja. Entonces, por eso es que el número salió tan grande. ¿Ya? Ahora, si quieren, podemos achicar los números para que sean más realistas, si quieren. Pues, si no, como es un ejemplo, da lo mismo. Lo importante sería explicar aquí qué es lo que se hizo. ¿Ah? Mira, lo que yo hice aquí es lo siguiente. El precio del kilo, ¿cierto? Yo lo voy a multiplicar por la cantidad total de almejas que vendí en todo este periodo, ¿ya? Yo en enero vendí esa cantidad, en febrero, marzo, abril y mayo. Entonces, ¿cuántas vendí en total? La sumatoria de todos estos, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Lo que yo hice fue vender todo esto, entonces yo hago una sumatoria de todo esto, ¿ya? De todos estos subtotales. Esos subtotales son los que yo tengo aquí, la suma de todo esto que está aquí. O sea, esta parte de esta fórmula, porque esto es una fórmula que está compuesta de dos funciones, ¿ya? En esta parte yo digo, estoy haciendo una sumatoria de todos los kilos de almeja que vendí. De hecho, fíjense que, como Excel es inteligente, me pintó de color rojo acá y me está indicando aquí a qué corresponde ese color rojo. O sea, lo que yo tengo pintado en rojo acá corresponde a este sector que está acá. Es la sumatoria de todas las cantidades de almeja que se vendieron en enero, más febrero, más marzo, más abril, más mayo. Listo. Luego, ese total sumatoria de eso, yo lo multiplico por el valor por cada kilo. ¿Ya?
Y es por eso que aquí aparece el L13, que corresponde a esta posición que está aquí, que es el valor por kilo. Ya, entonces, ahí vamos a obtener, ¿cierto? Esta cantidad, que no es más que la sumatoria de todos los meses, de la almeja en este caso, multiplicado por el kilo de almeja. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí, ahora entendí. ¿Se entiende? O sea, ahora, claro, como aquí aparecen unos números tan grandes, es básicamente porque anotamos números muy grandes en la venta del producto. Si quieren, bajamos un poquito los valores para que se vea más natural, más real, o no es necesario. No sé, por ejemplo, aquí vamos a No, decir que profe, no es necesario. Sí, ya. era la fórmula la que quería ver. Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos la fórmula sería sumatoria de todo esto multiplicado por el valor del producto. ¿Ya? Igual, mira, esto que acabamos de hacer aquí es una fórmula, ¿ya? Que es diferente a decir una función. Una función, por ejemplo, es una parte, ¿cierto?, de Excel que solamente nos va a indicar un resultado en base a unos parámetros de entrada que son, en este caso son estos. Esto que está aquí es una función. Esto me va a retornar un valor único, ¿ya? Y ese valor único, a su vez, va a ser el valor de entrada para esta otra función, ¿ya? Esta otra función, que es la función de producto, que es la función de multiplicar, ¿ya? Bueno, entonces ahora, como ya tenemos aquí hecho, entonces yo esto lo genero para abajo, y si se fijan, bueno, está aquí hasta abajo, ahí tenemos los valores, esto es el total en dinero. Como es total en dinero, le podemos dar un formato más legible de dinero. Nos vamos aquí a formato de celda, números, y que sean de tipo número, no le vamos a dejar decimales, pero sí separador de miles, ¿ya? Perfecto. De hecho, ahí contabilidad, a ver, contabilidad, para que aparezca también con el peso. Entonces, ahí ya tenemos clarito que estamos hablando de dinero y además que tenemos el separador de miles, así que nos indica cuánto es lo que se vendió, ¿eh? Incluso aquí podemos hacer lo mismo ahora con el total general. Acá podemos colocar total general. Pero, total general. El total general tenemos que utilizar otra fórmula. Porque aquí esta fórmula estábamos diciendo la sumatoria de todo lo que se ocupó acá, ¿cierto? Por ejemplo, el valor de cuántos kilos de trucha, sumamos todos los kilos de trucha, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, Aquí sería el total general de la venta en dinero. claro, aquí sería esta sumatoria. Esta sumatoria, exactamente, porque finalmente aquí ya tenemos la suma de todas las cantidades de cada producto de todos los meses, ¿cierto? En esta parte nosotros ya agrupamos toda la cantidad de cada cosa, la cantidad de salmón, la cantidad de jaiba, la cantidad de corvina, etcétera. Ya tenemos toda la cantidad para este periodo de tiempo, para todos estos meses. Entonces, claro, bastaría simplemente para saber cuánto es el total general de venta en plata, en dinero, nosotros nos colocamos aquí, colocamos ahí, y automáticamente me va a generar la función suma desde el M13, que sería esta posición, hasta la posición M73 en este caso, ¿ya? Porque aquí así es como está agrupado, ¿eh? Y listo. Y ahí está entonces el total general de dinero que se vendió en este periodo, en estos meses. Nos fue pero maravilloso. Así que eso. Bueno, con esto, bueno, y aquí después dice, ya tenemos listo ahí el subtotal, ya aprendimos a hacer los subtotales, recuerden, aquí están el subtotal de un producto, el subtotal de otro producto, y así sucesivamente, ¿ya?
aprendimos a hacer el tema de los subtotales. Y aprendimos también algo más, ¿cierto? Que fue aquí hacer una sumatoria y la multiplicación para sacar el dinero. Eso. Ya, entonces tenemos los 3 ejercicios hechos. Lo último que aquí dice, guardar el archivo sin contraseña. O sea, este es más fácil que los anteriores porque aquí, guardar como, me voy aquí a donde dice las tareas y colocamos aquí, listo. Tarea, ejercicio 3, listo. Lo guardamos. Entonces tenemos listos los 3 ejercicios. Ahora, ustedes tendrían que ser capaces de poder hacer, aquí en el módulo 2, actividades prácticas, está la actividad 1, 2 y 3, que son muy, muy similares a lo que acabamos de repasar. Muy similares a lo que acabamos de ver. Entonces, la idea sería que ustedes los pudieran hacer. Bueno, ahora ya son las 7:20 y nos quedan 10 minutos de clase. Pero de todas formas, podrían comenzar desde ya abriendo el archivo y viendo si tienen alguna duda. ¿Ah? Y hacerlo durante la semana, ya porque ya no van a alcanzar a hacerlo en clase. La idea era que lo hubiésemos alcanzado a hacer ahora, pero por lo visto ya no vamos a alcanzar. Quedan 10 minutos. No creo que los puedan hacer en 10 minutos, a pesar que son muy parecidos a lo que acabamos de hacer. La idea sería que los subieran durante la semana, porque el objetivo sería que esta próxima semana, en los primeros 15 o 20 minutos, hagamos la evaluación parcial, ¿ya? Recuerden que estas son actividades sin nota, pero aquí vendría, en esta viñeta, tenemos la evaluación parcial, ¿ya? Entonces, esta sí es con nota y esta tendríamos que estar haciéndola en la primera media hora de la siguiente clase, este próximo martes. ¿Mm? Profesor, consulta. ¿Aló? Dígame. Don Oscar, con respecto a la actividad, ¿se la enviamos a su correo o la subimos ahí mismo en el módulo de la página? Tienen que ser subidas en el módulo de la página, eso es lo mejor. Y para efectos de clave, coloquen 1, 2, 3, siempre 1, 2, 3. Entonces Ok, así va a ser fácil para mí poder abrir y revisar. ¿Mm? ya. Eso. Pero Abran, dígame. lo que pasa es que yo había hecho hace como una semana atrás, solamente el primer ejercicio lo subí. No sé si estará bien, pero es posible como porque ya no lo puedo bajar. Por ende, ya mi primera actividad ya está hecha, al parecer. Pero Es recuerden sí posible, que... ¿Mm? Sí, dígame. Y es posible, por ejemplo, enviar como una suerte de revisionado o corrección del primer ejercicio a su correo, Sí, no hay ¿o no? problema. Sí, no hay Ya, ok, problema. ok, ok. Sí, no, envíenla Eso, nomás, no hay problema. eso le quería consultar si uno no lo puede subir a la página, uno se lo puede enviar al correo. Es mejor a la página porque así queda todo en un solo lugar, Ah, ya. porque después habría que recopilar todas las informaciones y cuesta un poquito más, porque unos van a estar por la plataforma, otros van a estar por correo. Entonces, lo ideal es que todos suban por plataforma. Ahora, recuerden que esta no es con nota. Es decir, aquí lo importante es que aprendamos a hacer los ejercicios. Si, por ejemplo, si a lo mejor, si bien es cierto, ya algunas de estas actividades ya las hicieron y tal vez una de las cosas que aquí vimos no quedó correcta, no preocuparse desde el punto de vista Ah, de ya. nota, porque nota no tiene, ¿ya? Ok, La ok. nota solamente es por la evaluación final de cada módulo, ¿ya? Así que no se preocupen desde ese punto de vista. Lo importante es que ustedes, por ejemplo, con estos ejercicios que acabamos de ver hoy, sí deberían haber quedado claros todos los puntos que en el fondo se les va a preguntar en las actividades y por ende también en la evaluación, porque la evaluación es un reflejo de las actividades. Entonces, en el fondo, lo que acabamos de ver hoy tiene mucho que ver con la evaluación final. Pero como les comento, la idea hoy día sería que hicieran estas 3 actividades, no las dejen de hacer, háganlas porque les permite repasar lo que vimos hoy. Y
y la suben a la plataforma. ¿Ah? La clave 1, 2, 3. ¿Ya? Eso. Para poder yo mirarlas después. Y eso, y la próxima semana haríamos la evaluación en la primera media hora. ¿Mm? Ok. La Perfecto. evaluación no se puede hacer antes, ¿cierto? A medida que, supóngase, si yo hago los ejercicios, los tres ejercicios y después me voy a la prueba, no la puedo hacer antes. Sí, sí, gusta, la puede hacer, pero lo que pasa es que esa es como la actividad que tengo pensado para hacer los primeros 20 o 25 minutos de la próxima clase. Ah, Entonces, ya. en la próxima clase, claro, lo que pasaría es que en la próxima clase algunos no la tendrían hecha, por supuesto, y otros sí, y entonces habrían algunos que tendrían que estar esperando a que los otros terminen. Entonces, creo que es mejor que lo hagamos la prueba todos juntos, creo yo. Que es mejor que hagamos la prueba de la primera 20-25 minutos de la clase, próxima Ok, clase. profe. Listo. Perfecto. Abran de todas maneras, como les decía, si pueden abrir los archivos o mirarlos para que, por último, para que vean cómo se bajan, ¿cierto? Por si tienen alguna duda, cómo bajar las actividades. Yo aquí en mi pantalla estoy mostrando, por ejemplo, ahí dice, aquí tenemos módulo 2, dentro de módulo 2 tenemos 3 viñetas que son contenido formativo, que aquí es donde están los videos, ¿cierto? Los videos de formación. Acá tenemos las actividades. Acá están las actividades, que son las que les comentaba, ¿cierto? Que son sin nota, aquí están. Y acá está la evaluación parcial, que es la evaluación por el módulo, del módulo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que meterse aquí donde dice módulo 2, actividades prácticas. Y aquí van a encontrar las 3 actividades. Por ejemplo, presionan la primera, seleccionan, se va a levantar una pantalla, y en esta pantalla viene algunas indicaciones, pero en realidad las indicaciones finales del trabajo van a estar aquí adentro. Fíjense que aquí dice XLSX. O sea, aquí tenemos la actividad. Yo presiono y se va a bajar al computador. Aquí, por ejemplo, se acaba de bajar al computador donde estoy. Presiono abrir el archivo. Lo va a abrir. ¿Ven? Acá ya lo abrió. Y entonces aquí aparecen las indicaciones, lo que hay que hacer. Lo primero aquí, habilitan edición para que puedan hacer los cambios. Y aquí van a poder ver de qué se trata las cosas que hay que hacer. Cambiar tipografía, copiar los valores de aquí para allá, dicen, ¿cierto? Bueno, y etcétera, etcétera. Aquí crear en la tabla y que proteger la columna D, que ya aprendimos cómo se hacía, guardar el archivo con contraseña, etcétera. Esa es la primera actividad. ¿Ve que se parece muchísimo a lo que hicimos? Mucho. Y eso. Y así lo mismo hacen con la actividad número 2, que está acá, ¿cierto? Voy hacia atrás acá está, la actividad número 2. Pasé de largo. Actividades prácticas. Acá está. Dice actividad número 2, lo mismo. Se meten aquí, ¿cierto? Seleccionan, van aquí abajito y aquí abajito está la actividad 2. De hecho aquí A2M2 significa actividad 2 del módulo 2. ¿Se fijan? El nombre del archivito dice A2M2, actividad 2 del módulo 2. Entonces lo presionan y lo bajan y así. Y ahí lo van a poder ver y ahí después lo suben. ¿Ah? Profe, disculpe la ignorancia. Después, ¿cómo lo tengo que subir? ¿A dónde tengo que irme? Lo que pasa es que a mí no me muestra esa opción porque es la opción del alumno, pero eh, hay una opción aquí que los compañeros también algunos ya han subido, ¿cierto? Hay una Aló, opción por compañera, ahí. ahí abajo, claro, como bien dice el profesor, aparece agregar contenido, agregar entrega, eso era. Ah, ya, bacán, gracias. No hay de qué. Ahí está eso. Muchas gracias, Disculpe por por la interrumpir. ayuda. No, no, Ok. al contrario, que ahí lo importante es sumar, decía Zamorano, como decía el gran filósofo Zamorano.
tener la confianza del técnico y sumar. Iván Zamorano, bueno, era de mi época. La mía también. Yo creo Bueno, que de la de varios, profe. ¿ah? ¿Cómo? De la de varios. La mía también, me sumo, así que Claro, Zamorano Sala. claro. Iván Zamorano siempre decía, lo importante es tener la confianza del técnico y sumar. Eso era lo importante. Todo lo demás era hemífero. Claro. Bueno, la palabra Oh, era efímero, pero lo molestaban porque él una vez dijo hemífero. Entonces quedó ahí para la historia, que todo lo demás era hemífero. hemífero. Efímero. Ya, pues. Quiso decir efímero, claro. Pero bueno. Ya pues, jóvenes, entonces estamos. Bueno, don Oscar, muchas gracias nuevamente. Sí, por supuesto, sí. Ahí estamos. Profe, Nos vemos. muchísimas gracias por la clase, muy buena. Ya, muchas gracias a ustedes también y que tengan una bonita semana y nos vemos este otro martes si Dios quiere. Igual usted, gracias. Ok, Chao, que estén muy igualmente, bien. saludos a todos, chiquillos. Chao, chiquillos, Chao, gracias. No hay de chao, que qué. estén muy bien. Chao, Chau. chao.